Pues buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Como dijo Juan Pablo, un tanto extraño hablarle a una pantalla, pero sé que detrás de esta pantalla estáis escuchando y damos gracias a Dios por las tecnologías y los medios que Él nos da para poder compartir la palabra con vosotros. La lista de oración ya se os ha mandado para este culto virtual de oración que vamos a tener. Y antes de que cada uno desde vuestras casas pues tengáis un buen tiempo de oración, vamos a tener una meditación en la palabra. Pero antes de nada vamos a pedirle al Señor que sea el que dirija este tiempo por medio de una oración. Así que si me queréis acompañar, pues inclinamos nuestras cabezas y oramos a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por permitirnos tener este tiempo, Señor. Te alabamos por tu soberanía, Señor, y damos gracias porque sabemos que a pesar de las circunstancias estas tan extrañas que estamos viviendo y que en gran manera pues no entendemos, sabemos que tú estás bajo el control de todas las cosas, Señor, y te alabamos por ello. Gracias porque sabemos que la iglesia no son cuatro paredes, no es un local, Señor, sino que somos tu hijo y, y podemos ahora estar reunidos, aunque no físicamente, pero sí en espíritu, para meditar en tu palabra, Señor, para escuchar tu voz y también para poder orar, para alabarte, Señor, para darte las gracias y también interceder los unos por los otros. Y queremos que seas tú el que dirija este tiempo y también el que sea glorificado con cada cosa que hagamos en estos momentos. Por eso te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. A pesar de estar en nuestras casas sin salir, pues sabemos que estamos en Semana Santa y hoy jueves recordamos lo que llamamos el Jueves Santo de la Semana de Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, en esta tarde me gustaría que pudiésemos meditar en lo que sucedió en ese Jueves Santo y si tenéis a mano vuestras Biblias, pues me gustaría que me acompañaseis en una lectura que vamos a tener en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, los versículos del 12 al 25. Así que vamos a leer Marcos capítulo 14, versículos 12 al 25. Y dice el versículo 12 que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Y donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced allí los preparativos para nosotros. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad, y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Versículo 17. Al atardecer llegó él con los 12, y estando sentados a la mesa, comiendo, Jesús dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿acaso soy yo? Y él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 22. Y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Hay una película de Mel Gibson de 1996 que se llama Rescate, en la cual unos secuestradores secuestran al hijo de Mel Gibson y piden un rescate económico para, si quiere, volver a ver a su hijo con vida y devolvérselo. Cuando el padre reúne el dinero en dos bolsas, en dos maletas,
Los secuestradores le dan instrucciones por teléfono de dónde tiene que entregar ese dinero, pero para evitar que la policía les esté esperando en el lugar de la entrega, en lugar de decirle directamente a Mel Gibson dónde tiene que entregar estas dos bolsas, estas dos maletas de dinero, le dan instrucciones telefónicas de qué tiene que hacer y dónde tiene que ir para asegurarse de que va solo y de que va sin la policía. Y busqué la escena concreta de esa película y más o menos copié las instrucciones que estos secuestradores le dan por teléfono. Y le dicen más o menos algo así, le dicen: vaya a la calle 96 Oeste, coja la autopista Oeste dirección Norte, salga a la calle 125, doble a la derecha, camine 3 manzanas y vaya hasta el Centro Deportivo Casadra. Una vez en el centro deportivo, vaya a la piscina, allí hay una llave al lado del desagüe, busque la taquilla que abre esa llave. El actor busca la taquilla, la abre y dentro hay otro teléfono que suena y le vuelven a dar instrucciones. Cámbiese de ropa, baje al sótano por las escaleras del lado de la derecha de la ducha, meta el dinero en unas maletas nuevas, salga del edificio, busque un Chevrolet Monte Carlo y use la llave del coche que está pegada a este teléfono, meta las maletas en el coche, viaje hasta el túnel de Holland y así siguen dándole instrucciones hasta que llegue a un sitio completamente solo para entregar el dinero. Y vosotros estáis preguntando, bueno, y no has dicho que vas a hablar de Jueves Santo, ¿por qué nos estás contando esta película? Bueno, Jesús sabía que se acercaba a la hora de su muerte y quería celebrar esta Pascua con sus discípulos por última vez. Y dice el Evangelio de Lucas que Jesús deseaba intensamente comer esta Pascua con ellos antes de padecer, Lucas 22:15. Pero Jesús es consciente de que le están buscando para prenderle los líderes religiosos. Jesús es consciente de que Judas le iba a traicionar, así que tiene que proteger de alguna manera el secreto de esta ubicación del lugar de la celebración para la Pascua. Solo él, solo Jesús, conoce el paradero de este sitio y dice que envía a 2 de sus discípulos para prepararlo todo. Por el relato paralelo de Lucas 22 sabemos que estos 2 discípulos eran Pedro y Juan. Pero Jesús no les dice directamente, pues mira, ir a tal calle, a tal casa y me vais preparando las cosas, sino que le da una serie de instrucciones un tanto difusas para, como he dicho, proteger el secreto de esta ubicación, de este lugar de celebración. Le dice: id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua, seguidle, donde entre este hombre, preguntad al dueño de la casa. Y estos discípulos no le dicen: mira, Señor, ¿por qué no dejas de marear la perdiz y nos dices exactamente dónde quieres que vayamos y preparamos lo que tú quieras? Sino que confían plenamente en la palabra de su maestro y le obedecen al pie de la letra. Van a ese lugar, siguen a ese hombre, llegan a esa casa, preguntan a ese dueño y encuentran todo tal y como había dicho Jesús. Por el relato no sabemos si Jesús previamente había hablado con este siervo, había hablado con este dueño de la casa, o si le fue revelado sobrenaturalmente por el Espíritu, pero lo que sí sabemos de una forma o de otra es que Jesús lo había preparado todo y sucedió todo tal y como él lo había planeado. Y una vez que están los 12 reunidos con Jesús, nos dice el versículo 18 que se sientan a la mesa a comer. Como sabéis, según las costumbres judías, se recostaban sobre cojines con las cabezas hacia la mesa y los pies hacia afuera extendidos. Y sin duda sería un tiempo agradable de celebración, de alabanzas a Dios al recordar cómo liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero va a llegar un momento en esta celebración en que Jesús va a decir algo que termina con el buen ambiente de la fiesta. Un jarro de agua fría que ninguno de sus discípulos esperaba. Dice el versículo 17, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Este verbo entregar en el original, en el griego, se podría traducir por delatar y era un verbo que se solía utilizar para hacer referencia a aquellos malhechores que eran arrestados por las autoridades o aquellos prisioneros que eran entregados para ser castigados. En ocasiones anteriores Jesús ya había anunciado, había predicho su muerte,
Pero lo que no se esperaba en sus discípulos es que la traición que iba a ser causa de su muerte sería cometida por uno de ellos. Imaginad cómo se sentirían los discípulos en aquellos momentos. Jesús dice uno de vosotros, pero no dice quién de ellos iba a ser. Esto no significa que Jesús no supiera quién de los 12 le iba a entregar, por supuesto que lo sabía, sabía que iba a ser Judas. En Juan 13:11 dice que Jesús sabía quién le iba a entregar. Y en Juan capítulo 6, versículos 70 y 71, Jesús dice: no os escogí yo a vosotros los 12 y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Jesús sabía quién les iba a entregar, pero no dice públicamente el nombre de Judas. Al oír estas noticias de esta traición, los discípulos, dice el texto, que comenzaron a entristecerse, versículo 29. Y esta palabra entristecerse en el original lleva también una connotación mucho más fuerte de lo que puede sonar en la traducción al castellano. Tiene la connotación de entristecerse en gran manera. Estaban realmente tristes por escuchar esta noticia de esta traición. Pero en medio de esta tristeza los discípulos también nos dan una gran lección de fidelidad y de confianza en la palabra de Dios. Ante esta declaración, los discípulos no empiezan a decir: ¿cómo que uno de nosotros te va a traicionar? Pues yo creo que puede ser el publicano de Mateo. O ya me olía yo que el comportamiento incrédulo de Tomás era algo sospechoso. No reaccionan de esta manera. Ninguno pone en duda en ningún momento las palabras de Jesús. Creen sinceramente lo que Jesús está diciendo después de mucho tiempo escuchando las lecciones de Jesús, después de ver su vida, su testimonio, su ejemplo. Los corazones de estos discípulos eran sensibles y receptivos a la palabra de Jesús y confiaban totalmente en la palabra de Jesús. Y una señal de esta confianza total en las palabras del Maestro es que comenzaron a desconfiar de sus propios corazones pecadores. Empezaron a examinarse a ellos mismos y con corazones sinceros empezaron a preguntarle al Señor uno por uno: ¿acaso soy yo? ¿Confiamos nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, de la misma manera que estos discípulos, en las palabras de nuestro Señor Jesús? Aunque a veces no entendemos lo que sucede, aunque a veces ciertas doctrinas bíblicas no encajan en nuestra forma finita de pensar, ponemos por encima de nuestro entendimiento, el entendimiento omnisciente de Dios, y confiamos en su palabra por encima de todas las cosas. Sigue diciendo el versículo 20 que Jesús les dice: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Y no es que Judas estuviese mojando en el plato particular en el que Jesús estaba comiendo, sino que en esas celebraciones, en esas mesas, había varios platos en los que podían mojar los panes, y Judas pues muy probablemente estaría sentado cerca de Jesús, con lo cual compartiría uno de esos platos comunes en los que mojaban ese pan. Pero sea como sea, los discípulos no entendieron al completo la declaración de su maestro, ya que en el Evangelio de Juan se nos dice que después de mojar el bocado, Jesús tomó y se lo dio a Judas. Pero como sea, los discípulos no identificaron a Judas como el traidor. Y nos sigue diciendo el versículo 21, porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. No podemos perder de vista en ningún momento que Dios el Padre preparó todo lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder dentro de su plan perfecto y soberano. Dice el Señor: el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Todo lo que iba a acontecer ya había sido profetizado. En el Antiguo Testamento se predicen detalles del sufrimiento y del sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver en el Salmo 22, en Isaías 53, en Zacarías 12. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro dice en su primer sermón: a refiriéndose a Cristo, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios,
clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Hechos capítulo 2, versículo 23. Y por su parte, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:3, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Las Escrituras ya habían profetizado lo que había de suceder. El plan eterno de Dios es perfecto y el plan eterno de Dios se estaba cumpliendo a la perfección. Y este plan perfecto incluía la traición de Judas. Ahora bien, que Dios sea soberano, que Dios tenga todas las cosas bajo su control, no exculpaba a Judas de sus pecados, ni nos exculpa a todos y cada uno de nosotros por los pecados que cometamos o podamos cometer. Es importante que no perdamos de vista que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son dos doctrinas, son dos verdades bíblicas que no se contradicen entre sí, sino que fluyen de manera perfecta paralelamente en la Escritura. Independientemente de que nosotros entendamos o no entendamos cómo puede ser esto, Dios lo muestra en su palabra, la palabra de Dios es inspirada, la palabra de Dios no contiene ningún error, así que la aceptamos por fe y damos gloria a Dios por habernosla revelado. Dios es soberano, su plan es perfecto, pero dentro de este plan Judas seguía siendo responsable de sus actos pecaminosos. La soberanía de Dios no liberaba, no exculpaba a Judas de su maldad. Por eso Jesús sigue declarando: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. La palabra ay es una exclamación que va mucho más allá de la advertencia o el lamento. Es una declaración de juicio. La condenación en el infierno de Judas se estaba anunciando porque él rechazó voluntariamente a Jesús en lugar de creer en él. Y dicen: mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. El castigo eterno que le esperaba a Judas en el infierno y el castigo eterno que le espera a todos aquellos pecadores que no se arrepienten de sus pecados y mueren sin aceptar a Cristo como Jesús, a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es una cosa tan horrenda, es una eternidad tan terrible, que mucho mejor le fuera a estas personas no haber existido nunca en esta realidad. El autor de Hebreos nos dice, hablando de este horrible destino, qué horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 13:31. Cuando estés en la presencia de Dios y no has creído en Él, ya será demasiado tarde para decir: anda, pues era verdad. Lo que decía el Evangelio es cierto, me arrepiento. Ya será demasiado tarde. En ese momento ya has perdido la oportunidad que en esta vida estás teniendo de volverte a Jesucristo. Pero hoy es día de salvación. Hoy estás a tiempo de acudir a Cristo por fe, de arrepentirte sinceramente de tus pecados y de pedirle a Jesucristo que te perdone y que te salve. Jesús afirmó en Juan capítulo 6, versículo 37, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo echaré fuera. Ten por seguro de que si acudes a Cristo, arrepentido sinceramente, para que te salve, Dios te va a mostrar su misericordia, Dios va a derramar abundantemente su gracia sobre ti y te va a perdonar de todos tus pecados, por muy terribles que tú pienses que pueden ser esos pecados, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Pídele perdón a Dios, confiando por fe en la obra redentora de su Hijo Jesucristo, y reconcíliate con Dios, y Él te perdonará y Él te salvará. Después de nuestro Señor Jesucristo haber anunciado esta traición, va a instituir lo que conocemos como la cena del Señor, como la mesa del Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 30, se nos dice que en estos momentos Judas, antes de que Jesús tomase el pan y el vino, ya había abandonado el lugar. Así que los 11 están reunidos con el Señor Jesucristo. Y si vemos las Escrituras, todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan al sacrificio de Cristo. Unos días después de la Pascua, con su muerte, Cristo va a cumplir a perfección con todos los sacrificios del Antiguo Testamento.
y los va a reemplazar. Lo primero que hace nuestro Señor es tomar el pan, bendecirlo, partirlo y darlo a sus discípulos. El pan era una torta plana, sin levadura, y este comer algo sin levadura no solo era un símbolo de la salida apresurada del pueblo de Israel de Egipto, que vemos en Deuteronomio 16, versículo 3, sino que también la levadura simbolizaba la influencia corruptora del pecado, y este pan simbolizaba la separación de ese pecado. Pero Jesús le va a dar un significado completamente nuevo a este pan. Mientras reparte a los 11 discípulos, les dice: tomad, esto es mi cuerpo. Como sabemos, no es que el pan cambie su sustancia de manera sobrenatural y se transforme en el cuerpo real del Señor Jesucristo, sino que Jesús lo usa de forma simbólica como representación de su cuerpo que se iba a ofrecer en sacrificio sustitutivo por aquellos que habían de creer. A continuación, después de repartir el pan, dice el versículo 23 que toma la copa, da gracias y les da a beber de la copa a cada uno de ellos. Y después de hacerlo, dice el versículo 24 que esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De la misma manera que el pan era un símbolo del cuerpo de Jesús, la copa simboliza la sangre de Jesús. No es que el fruto de la vid se convierta realmente en la sangre de Jesús, como sabemos. Y dice Jesús que esta es la sangre de su nuevo pacto. Cuando vemos en el Antiguo Testamento que Dios hace un pacto, siempre se requiere del derramamiento de la sangre de los animales requeridos para ese pacto. Lo vemos con Noé en Génesis 8, lo vemos con Abraham en Génesis 15, lo vemos con Moisés en Éxodo 24, en Levítico 11. Y este pacto también requería el derramamiento de sangre, pero en este caso la sangre de un cordero perfecto, de un cordero inmaculado, de un cordero sin mancha. Y fijémonos en un detalle en el versículo 24 que dice: esta sangre es la del Señor Jesucristo, y dice que por muchos es derramada. La sangre de Cristo tiene potencialmente el poder para perdonar todos los pecados habidos y por haber de todas las personas de este mundo. Pero Cristo no dice: esta es mi sangre que por todos es derramada, sino que dice que por muchos es derramada. Jesús derramó su sangre de forma eficaz por aquellos que iban a creer en la obra redentora de Cristo. El Señor Jesús moriría en la cruz como sustituto perfecto, llevando sobre sí mismo la culpa de todos los que creerían en Él. Dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Con su muerte Jesús pagó de forma definitiva el pago que Dios demandaba por nuestros pecados. Después de este sacrificio perfecto ya no sería necesario, ya no es necesario ningún otro sacrificio. Jesús es suficiente, el sacrificio de Jesús es suficiente. Y volvamos a pensar en los discípulos, cómo se encontrarían en estos momentos después de estas noticias. Acaban de escuchar el jarro de agua fría de que uno de ellos les iba a traicionar a su maestro. Acaban de escuchar también que por medio de este sacrificio del pan y del vino, su Señor iba a ser sacrificado. Estarían destrozados. Pero Jesús no se queda ahí, no termina ahí su discurso y se va, sino que también les da unas palabras de esperanza a sus discípulos, les da unas promesas de esperanza para fortalecerles frente a lo que iba a acontecer en breve. Y dice el versículo 25: en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Con estas palabras de esperanza, Jesús les está asegurando a sus discípulos de que Él, aunque vaya a ser sacrificado, va a volver. Y va a volver un día y va a volver a celebrar la Pascua con ellos, en concreto en el reino milenial. Y no solo la celebrará con los 11 discípulos, sino que lo hará también con todos aquellos que hemos creído en Él como Señor y como Salvador. Y esto sí que son palabras de gozo, esto sí que son palabras de esperanza, no solo para los apóstoles, sino para cada uno de sus hijos.
para cada uno de los que hemos creído en Él como Señor y como Salvador. Y en este milenio, nuestro Señor no va a regresar como la primera vez que vino, como un siervo sufriente, sino que va a regresar con poder como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como lo vemos en Apocalipsis 20. Y después de reinar 1000 años sobre esta tierra, reinará por siempre, por la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y esto es una esperanza gloriosa para los creyentes. Pero mientras esperamos que llegue ese día, mientras esperamos este regreso de nuestro Señor Jesucristo, somos exhortados a seguir celebrando esta cena en memoria de Él, como un recordatorio, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23 y 24. Mis queridos hermanos, nos hemos reunido en esta tarde para orar. Oremos para que nuestro Dios, por medio del poder de su Espíritu Santo, nos ayude a ser obedientes a su palabra. Oremos para que seamos obedientes a todo lo que nos pida nuestro Señor. Puede que el Señor nos pida cosas que no nos dé el trayecto de forma clara y detallada, no nos muestre al completo su plan, no entendamos sus propósitos plenamente, como estos dos discípulos no sabían exactamente a dónde iban, sino que siguieron al pie de la letra las instrucciones de forma obediente hasta llegar al lugar donde el Maestro les mandaba. Sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios es justo, que Dios es bueno y que todo lo que Él hace, lo hace bien, lo hace con un propósito bueno, lo hace con un propósito justo y que todas las cosas a los que le amamos cooperan para bien. Seamos obedientes a Dios siempre, seamos obedientes a la palabra de Dios siempre y que todo lo que hagamos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, lo hagamos para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.